Muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias a Juan, muchas gracias a Susana, a toda la gente del Colegio de Arquitectos. Bueno, acá dentro del público ya conozco alguna de las personas y por suerte, bueno, algunas ya han tenido experiencias con nuestros productos. Hoy vengo a hablar un poquito de, obviamente para el que no conoce de Casaforma, para el que conoce de Casaforma un poquito sobre las evoluciones que ha habido, ¿no? Algunos temas referidos a, por ejemplo, aditivos y demás, que han sido mejoras. Y básicamente también a mostrar un nuevo sistema constructivo como es el CasaZip, que el CasaZip es una variante, llamémosle una variante, una evolución del steel frame o el wood frame. Y después vamos a ver también algunos productos auxiliares que les pueden servir ya no como un sistema constructivo, sino a veces son complementarios, básicamente el sistema CasaZip, pero también sirve para otras cosas. Como la verdad que hay bastantes temas para desarrollar, voy a tratar de hacerlo de la forma más dinámica, más rápida. Les pido a ver, en la medida de lo posible, que guarden las preguntas para el final, así le tratamos de dar cierto dinamismo. Y obviamente porque después tendremos un intervalo donde está un pequeño ágape y después volveremos, ahora empezamos con Casaforma y después seguiremos con CasaZip, porque si no es mucho, de una sola pasada no lo podríamos ver nunca. Así que bueno, vamos a empezar ahora con Casaforma. Lo que les voy a pedir también es si podemos distribuir algunas de las muestras, así ellos mismos pueden ver los productos, ¿no? Yo me voy a quedar con una para sí, esos dos, por ejemplo, también, o esta y esa y la de acá. Exactamente. Bueno, arrancamos nomás. Bueno, esto es un poco la trayectoria que ya ha quedado corta. Nosotros ahora también, nosotros también ahora nos estamos dedicando a servicios también de ingeniería en este tema, básicamente para otras empresas similares del mundo. Porque nosotros ya tenemos una antigüedad importante en este sistema, no quiero presumir, pero una de las más grandes del mundo en términos de antigüedad. Bueno, ahí como están viendo en el panel y como lo vamos a ver acá, vamos a ver primero un poquito los tipos de panel que existen. Obviamente, a ver, todo es básicamente lo mismo en el sentido que estamos hablando del poliestireno expandido como alma, estamos hablando del mismo tipo de acero y el mismo tipo de reboque. Desde ya, ¿cuál va a ser la diferencia? Es que en algunos paneles el acero es más grueso, lo que vamos a ver es en otros paneles que tienen diferente tipo de dibujo. ¿Por qué? Y porque tiene dibujo, por ejemplo, para que en vez de ser rebotado sea colado. También existen, la verdad no nos vamos a adentrar en todos esos temas, paneles que tienen nervios. Esos nervios sirven para ir a luces más grandes, en el caso cuando uno lo usa para losas. Acá en Argentina no son muy usados, pero en otros lugares del mundo donde hacemos ingeniería, un montón, porque son para luces de 7 metros para adelante o 6 metros, hemos hecho luces de 12 metros tranquilamente. Bueno, entonces básicamente lo que tenemos entonces acá es un panel simple normal, que tenemos la malla de 2,5 milímetros de acero de alta resistencia, y ese acero, ese es el PCN. El PCR es igual, pero con acero de 3,5. Los aceros que nosotros usamos son aceros de más resistencia que lo habitual. O sea, el acero habitual tiene 4200 y nosotros lo que tenemos son 5500 como mínimo. Muchas veces, dependiendo del proveedor, nosotros a veces compramos aceros de Chile, de Perú y demás, bueno, depende si se autorizan o no. Y a veces tenemos aceros de 8000 kilos, con lo cual casi que duplicamos lo original. Bueno, entonces, siempre el ancho es estándar. Acá estamos viendo un panel que obviamente es una muestra, digamos, solamente para ustedes. ¿Por qué? Porque el panel obviamente tiene 1,20 m de ancho, el espesor es regulable, la altura también es regulable. Siempre tiene una parte acá, una solapa, que es para la conexión. Entonces hacemos una especie de embramacho. Digo especie porque en realidad es un solape.
Entonces, de un lado y del otro. Bueno, el panel una vez configurado, nos da esto. ¿Qué es esto? Y bueno, básicamente nosotros rebuscamos con mortero estructural, o sea, mortero a base de cemento, y le asignamos un espesor determinado. Eso es fundamental porque, a diferencia de los morteros que ustedes están más acostumbrados, un mortero típico, un revoque, ¿para qué es? Cubritivo. O sea, para prolijar la superficie o para protegerla, ¿no? En este caso, el mortero lo que da es la capacidad estructural, con lo cual es muy importante su calidad, su proceso de ejecución, y es muy importante también el espesor que tenga. Bueno, una vez que yo logro eso, bueno, después las terminaciones son prácticamente irrestrictas. Si me preguntan, obviamente hay que tratar de usar terminaciones que sean elásticas. ¿Por qué? Porque el sistema no tiene juntas de dilatación, porque es un sistema integral, por lo tanto, digamos, se mueve todo al unísono, y sería conveniente que el material, cuanto yo más lejos esté de la masa, más pueda tomar esas variaciones. Entonces, las instalaciones sí van siempre sobre el centro del panel. Que el centro del panel tiene EPS es poliestireno expandido, y es del tipo F. F quiere decir difícilmente inflamable. Es el mismo tipo de EPS que va a llevar el panel SIP, solo que las densidades son diferentes. O sea, la densidad del panel de Casaforma está entre 12 y 13 kilos, la densidad del SIP está entre 15 y 16. ¿Por qué? Bueno, cuanto más denso es un EPS, básicamente es más rígido, pero aparte lo que da es un poquito más de aislación térmica y un poquito más de estabilidad. Ahora, si yo hago un EPS de mucha densidad, cuando yo lo revoco, la adherencia del revoque no es tan buena, porque fíjense que el EPS tiene cierta porosidad. Si yo tengo un EPS de mucha densidad, la porosidad pasa casi a cero. Si ustedes agarran una caja de, no sé, de televisión y ven, digamos, el EPS que usan, generalmente ese es inyectado, pero están hablando de EPS de 25 kilos o algo por el estilo. Entonces, por eso es que cuando incluso si uno lo rompe o le pasa un cuchillo, casi que no se desgrana, ¿no? En cambio, esto sí, porque las pelotitas son más grandes. Bueno, sigamos con... Bueno, entonces tenemos el panel simple, ahí estamos viendo el acero, que ya lo explicamos, las instalaciones por detrás. Para revocarlo, y ahí está el punto, se necesita llegar a unos 3 centímetros. Entonces, para llegar a esos 3 centímetros, los morteros no son estables en 3 centímetros. O sea, no se le puede dar 3 centímetros de una porque se te cae. Y si no se cae, se cae. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que necesariamente se tiene que caer para que tenga un problema. Solamente con el hecho de que yo le ponga mucho peso, tiende a ser así. Al hacer así, vamos a observar fisuras en horizontal. Eso quiere decir descuelgue. Y eso quiere decir que el peso propio, digamos, le gana al poder de adherencia. Entonces, para que yo pueda hacer los 3 centímetros de una, tendría que trabajar con morteros muy trabajados que resuelvan esa situación. ¿Se puede hacer? Sí, se ha hecho. De hecho, acá en San Luis se ha hecho. Había una persona que trabajaba mucho el sistema con revocadoras en seco. Son revocadoras que trabajan con el material en seco y se junta con el agua en la punta de lanza y a mucha presión. Entonces, de esa manera se consiguen revoques de 3, es más, van a ver algunos videos de 15 centímetros, ¿no? Son máquinas especializadas para tunilería. Entonces, básicamente, pero sacando esa excepción, siempre se hacen 2 capas. Una primera capa un poquito más gruesa que la segunda. ¿Por qué? Porque la primera capa tiene la porosidad del poliestireno, tiene el dibujo del poliestireno y tiene el agarre de la malla. La segunda capa es simplemente mortero contra mortero, con lo cual la idea es que tenga un peso chico, y también la idea es que entre una capa y la otra pase poco tiempo. ¿Para qué? Para que todavía quede porosidad para el agarre de una sobre la otra. Bueno, ahí estamos viendo la segunda capa. En este caso, por ejemplo, acá en San Luis, en la medida que podamos trabajar el mortero, acá ustedes tienen el beneficio de tener arenas de diferente calibre.
Entonces, si se puede hacer la primera capa con una arena más gruesa que la segunda, es una muy buena idea porque le proporciona más resistencia, menos consumo de cemento y a su vez a la segunda capa le confiere más porosidad para adherencia, ¿no? Entonces, que la segunda capa sea más fina, más fluida. Y después, bueno, las terminaciones, como dijimos, a elección. El enduido lo pondría un poquito en veremos, porque, como dije, el enduido, por ejemplo, es un elemento que es bastante frágil. Entonces, si ponemos un enduido, lo podemos hacer, pero estamos más cerca de las masillas que los enduidos y utilizando mallas de fibra de vidrio para darle un poquito de elasticidad. Como veremos, obviamente, todos los elementos constructivos pueden ser reemplazados básicamente por el sistema. Eligiendo el panel correcto, esto lo que decimos es, bueno, acá tenemos el panel simple, como dijimos, el panel reforzado, que es igual con acero más grueso. Estos dos tienen una performance térmica excelente. Cuando hablo de performance térmica excelente, estamos hablando de que nosotros tenemos un coeficiente de transmitancia térmica que está rondando el 0,44, cuando un muro de ladrillo hueco cerámico está en 1,35 más o menos, para arriba. Entonces, conclusión, obviamente estamos mejor incluso que un RETAC, así que ahí estamos. Entonces, obviamente, cuanto mejor aislación térmica tenga, reduzco, por ejemplo, el riesgo de condensación intersticial, aparte de tener mejor aislación en sí mismo, ¿no? Bueno, después, ¿qué tengo? Obviamente, cuando yo tengo, cuanto más espesor tengo más aislación térmica, más aislación acústica y más sencillez de montaje. ¿Por qué? Porque este panel, por ejemplo, es un panel de 10. Si yo tengo un panel de 8, la estabilidad es un poquito menor. Si tengo un panel de 12, voy a tener una señora estabilidad y de ahí para adelante casi que no tiene sentido. Simplemente cuando uno le agrega más espesor, sobre todo lo que se refiere a un muro, lo que estamos pensando es en las aberturas, en ver mejor el hueco de aberturas, situaciones de eso, si quiero dejar, por ejemplo, un desagüe pluvial dentro del panel. Pero a partir por eso del panel de 12 ya cumple todas las premisas posibles, excepto que yo quiera ganar en algo más. Obviamente, cuanto más espesor tenga, y ahora hablando de losa, cuanto más espesor tenga, más brazo de palanca, más luz voy a poder salvar. Entonces, básicamente, si yo quiero salvar, por ejemplo, una luz de 5 metros y algo, voy a tener que tener un panel probablemente de 12 o de 14. Y después, por eso, podré elegir también de hacerlo, para ir un poquito más lejos, de usar un panel de 12 o de 14 con malla reforzada. Y a su vez eso, o sea, reforzado es decir PCR, y a su vez podría decir, bueno, pero aparte de eso, ¿le puedo agregar más malla en la obra? Por supuesto. Ahí hay un límite respecto, bueno, los que están un poquito en el cálculo, que se llama verificación a la ruptura dúctil, o sea, uno no le puede poner todo el acero que quiere porque tiene que dar un preaviso. Bueno, sigamos con esto. Obviamente, cuanto mayor espesor, es un poquito más complicado el curvado, porque el panel permite ser curvado y todo. El problema es que si yo tengo mucho espesor, ya la forma de curvado es un poquito complicado. Vamos al principio del cálculo. Esto es, si bien parece un poco aburrido, es interesante para que ustedes comprendan un poquito las variables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá lo que estoy teniendo, por ejemplo, es, fíjense acá, estoy diciendo que llego casi a 110 toneladas por metro lineal. Bueno, vamos a explicar un poquito por qué podemos llegar a esos números, arriba, abajo o más o menos. Vamos a una simplicidad. Yo tengo por un lado la tensión de fluencia del acero, por el otro lado tengo el espesor del revoque, las características del revoque, ¿no? Obviamente, entonces, y los espesores, el espesor del panel. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, supongamos que yo tengo un panel, tengo revoque 3 centímetros de un lado, 3 centímetros del otro, ¿no? Supongamos que tengo un revoque pésimo, solamente para el cálculo mental que yo quiero que ustedes entiendan, hacemos que ese revoque sea un equivalente a un H10. H10 son 100 kilos de resistencia a la compresión, ¿no? Por centímetro cuadrado. Entonces,
Yo agarro y digo, bueno, esos 100 agarramos, tengo 3 y 3, son 6, 6 por 100 centímetros, que sería un metro lineal, quiere decir que tengo 600 centímetros cuadrados, ¿no? A lo cual le puedo aplicar, como dijimos, los 100 centímetros cuadrados de resistencia. O sea, quiere decir que tengo 60.000 kilos de resistencia a la compresión por metro lineal. Vamos a ponerlo fácil, 60 tanques de agua de 1000 litros, uno arriba del otro en un metro lineal. O sea, la capacidad está más que holgada. A ver, la capacidad de rotura de un ladrillo, digamos, en ese caso está más o menos en 20, o sea que estamos triplicando esa capacidad. Pero ahí estamos sacando una cuenta horrenda. O sea, yo estoy diciendo que ese revoque es H10. Un revoque estructural tiene que ser por lo mínimo H14. O sea que vamos a hacer la cuenta en realidad en H20, que es lo que debería ser, o algo parecido a, ¿no? Entonces nos vamos a enterar que estamos hablando de 120 toneladas. O sea, 120 toneladas. Obviamente, eso es así y no es 100% así porque tenés que aplicar un coeficiente de seguridad, porque obviamente eso no toma la esbeltez, entonces ahí depende qué tipo de panel usas, depende de la carga de viento y de sismo. Pero si nos regimos simplemente por las cargas gravitacionales, sí, eso sí. O sea, digamos, si yo esto lo tuviese en una altura de 1 metro, que no tengo esbeltez, y le pongo eso, sí, estaremos resistiendo esa cantidad de toneladas. Entonces, teniendo en cuenta esa resistencia, que es el valor que viene acá, yo entonces cada vez que me vaya más arriba, me voy hacia, la curva va a ser más amplia, ¿no? Entonces, esa curva, ¿qué me toma el momento? O sea, quiere decir que cuanto más resistencia yo tenga, la compresión, también voy a tener más resistencia en el momento, porque el acero ya lo tengo y ya me lo da. Entonces, conclusión, obviamente, si yo le pongo más acero o le pongo mejor característica al acero, se estira. Si le pongo más espesor de panel, se estira. Entonces, esa es la cuenta por la cual, digamos, podemos llegar a hacer losas más grandes o más generosas o que resistan más cargas. Ahora, entonces, redondeando, cuando yo tengo un muro, lo que me resiste básicamente la carga del muro es el cemento, es el mortero. Entonces, la capacidad del mortero es importante. Entonces, si yo tengo el sistema está aprobado planta baja más 4, yo no tengo que cambiar de panel porque tengo más de un nivel. No, siempre lo mismo, porque básicamente no cambia el panel. O sea, la malla lo que va a dar es mayor adherencia o no. Entonces ahora analicemos un poco qué hace cada elemento, ¿no? La malla nos da la resistencia a la tracción, pero también ¿qué nos da? Nos da la adherencia, ¿no? Cuanto más cerrada la malla, más adherencia tenemos. Por el otro lado, el EPS ¿qué nos da? Nos da el sustrato por el cual yo puedo proyectar, porque si no tendría una malla donde el revoque no se chocaría, ¿no? Entonces no podría hacer nada. Y aparte de eso, necesito un sustrato para trazar instalaciones. Y aparte de eso, necesito la aislación térmica, ¿no? Entonces el EPS me da todo eso, incluso me protege de la corrosión a los aceros que pasan acá, que le llamamos conectores, porque quedan atrapados dentro de ese EPS. ¿Y qué hace entonces el mortero? El mortero protege la malla de la corrosión y nos da la resistencia estructural a las cargas gravitacionales, ¿no? A la compresión. Entonces, esa es la interacción que hace. Y lo último, los conectores son los que vinculan un lado con el otro. Entonces, cuanto yo más conectores tenga, mejor interacción tengo. Para darles una idea, cuando nosotros empezamos a trabajar, y yo ya estaba en la empresa acá, las primeras máquinas tenían solamente simple conector y eran 24 conectores por metro cuadrado. Hoy tenemos 24 dobles conectores por metro cuadrado, o sea, tenemos 48. Entonces, conclusión, cuanto más tengo, más se asemeja que esto, una vez revocado, a un tabique de hormigón armado alivianado. Entonces, si alguien les pregunta y tienen que hacer una síntesis, la cual no estoy haciendo, pero si tiene que una síntesis de cómo es el sistema, uno tendría que decir, mira, es una construcción de hormigón armado, más sencilla, mucho más liviana, térmica, pero con resistencias similares a la del hormigón. Cuando digo similares, ¿en qué difiere? Y como el alma no es del todo maciza, porque por lo que estamos viendo, por más que interactúe a través de los conectores, la rigidez va a ser menor.
o sea, o el módulo de elasticidad va a ser menor. Con lo cual, lo único que implica eso es que la deformación puede llegar a ser, menor, digamos, mayor. Bueno, sigamos. Esta es una variante del panel que está diseñado para encofrados. O sea, la variante esta, con estas cavidades, lo que favorece es que nosotros podamos colar el material desde arriba y que los cruces entre el alambre horizontal y el alma de poliestireno sea lo más limitado posible. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apenas 6 cruces de apenas 1,5 centímetros cada cruz, ¿no? O sea, 9 centímetros sobre 1,20 m que tiene la placa, son los únicos puntos donde se cruza el alambre horizontal contra esto. Mientras que en este, obviamente, la superficie de contacto es más alta. Así que ahí lo vemos configurado el panel. ¿Cuál es la gracia de este tipo de panel? Bueno, desde ya que uno puede ir mucho más alto, aunque todavía no tenemos las certificaciones, pero se han hecho en España edificios de esta manera de 8 plantas. Pero básicamente, a ver, esto aplica a dar otra estética, ¿no? A una estética de hormigón visto, una estética que no requiera terminación posterior, ¿no? Entonces, ¿es más portante? Por supuesto. Entonces acá ya estamos hablando de 300, 350 toneladas de resistencia a la compresión por metro lineal, ¿no? Para eso ya se han desarrollado separadores específicos para eso y demás. Por ejemplo, un ejemplo de hay una empresa que se llama Berlín, que ha hecho un montón de casas con este sistema. Básicamente, bueno, en Junín han hecho algunas, por ahí alguno la ha podido ver. En la costa atlántica, básicamente en Pinamar Norte y en La Plata. O sea, han hecho un montón de obras de este tipo y realmente son muy lindas. Y una de las variantes, una de las cosas que esto genera, como yo les decía, cuanto más hormigón tenga y más resistencia el hormigón tenga, yo lo que tengo es más rigidez. Cuanto más rigidez tengo, menos deformación. Cuanto menos deformación tengo, ¿en qué me beneficia? Y bueno, que puedo hacer, por ejemplo, toda esa pared a lo largo sin ninguna transversal o sin ningún refuerzo. Entonces, una de las gracias de este tipo de sistema es hacer una caja donde el resto de los elementos son elementos no portantes. Entonces, básicamente después por ahí lo terminan con steel frame o algo. Entonces, básicamente los tipos hacen la caja rápido. Imagínense en clima, sobre todo donde tenemos poco tiempo de ejecución, se estandariza mucho y más. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, obviamente necesitamos encofrados. Entonces, o sea, los encofrados, cuanto más caros son, más eficientes son. Y el problema es que obviamente los encofrados no son baratos. ¿Se pueden hacer cosas encofradas a medida? Por supuesto, pero vamos a tener una calidad inferior y vamos igual a tener no vamos a poder ser tan eficientes porque son encofrados básicamente de multilaminados protegidos, pero que no tienen las características que puede tener un encofrado de aluminio, de PVC y demás. Para aquellos que les interese este tema, nosotros siempre al año hacemos una charla específica de este tipo de variante que nosotros le llamamos PSE, panel simple encofrado. Ese es, digamos, la variante que estamos viendo. Los tipos de malla, bueno, las mallas siempre se hacen a partir de aceros postezados y esos aceros después obviamente se sueldan, se doblan y demás, todo lo necesario para hacer lo que necesitamos. Entonces, nosotros tenemos una malla entera, que es la que estamos viendo acá, pero también tenemos, a partir de esa misma malla, que es la misma que colocamos en los paneles, solo que la estándar es 1,20 por 2,40, le ponemos mallas angulares, mallas U para cada tipo de espesor, tanto vivo de cualquier espesor de panel, y tenemos mallas planas, ¿no? Básicamente esa es la familia de mallas que se usan para cantos vivos, para refuerzos de losa, para todos los ángulos, son todos los ángulos que se necesitan de cruces de nudos verticales o horizontales. Y las MAP para refuerzos en abertura, o de lugares donde yo corté esta pestaña y la tengo que reempalmar.
Las cubiertas podemos trabajar con las cubiertas que querramos, no es necesario utilizar las cubiertas del sistema y como yo digo siempre, no es necesario vender hielo al esquimal. O sea, si de repente no tiene sentido usar el sistema de cubierta de Casaforma porque no tiene sentido, porque necesito hacer algo más rápido y efectivamente puede haber cosas más rápido que las cubiertas de Casaforma por una razón, porque son cubiertas de hormigón, por tanto hay que apuntalarlo y esperar por lo menos 2 semanas o 3 para desapuntalar. En cambio, de repente, si yo tengo una estructura de techumbre, de madera o de metal, lo voy a poder sacar al toque, ¿no? Obviamente todo tiene su pro y su contra. A ver, la cubierta natural de Casaforma provee una rigidez mayor y no necesita, digamos, mucho apuntalamiento durante su ejecución. Los muros, cuando yo hago un muro y no tengo todavía la cubierta trabajando, bueno, estoy en riesgo de que si viene un viento grande se pueda caer. De hecho, la única pared que se me cayó en la historia fue en Tucumán, de una persona que justamente estaba haciendo esta combinación, un día revocó, dejó sin apuntalar, vino un viento fuerte, el reboque todavía no tenía la resistencia, porque ese es otro tema que ustedes tienen que entender. Las resistencias que estamos hablando son resistencias a 28 días. Obviamente hay todos los aditivos para mejorar eso, pero que tengamos eso no quiere decir que siempre tengamos la resistencia rápida. A ver, cualquier persona que, por ejemplo, no sé, que trabaja con premoldeados, sabe que tiene que usar un H40 si quiere desmoldarlo rápido. ¿Por qué? Porque en realidad lo va a desmoldar con un H18 o un H20, pero en realidad lo va a hacer en 8 horas, 10 horas. Entonces, acá pasa lo mismo, o sea, no es que yo les diga o si alguien les vende un premezclado, le dice, es un H20 y la adquiere al toque. Entonces, lo que quiero decir es que, a ver, el sistema cuando tiene la losa se comporta un poquito más uniforme y aguanta mejor esa situación. Pero esto no quiere decir que sea una mala combinación, de hecho es muy buena en muchos casos. Bueno, la termicidad está garantizada, tenemos casas en la Antártida, que estas fueron después reproducidas por otros países, Ecuador hizo lo mismo, tenemos casas con curvas y todo lo que quieran, terminaciones varias, esta farmacia por ahí la conocen, Villa Mercedes, algo interesante, este es curvo, que tiene un voladizo y que está arriba de una estructura tradicional, ¿no? Entonces, eso cumple un poco todas las premisas porque es liviano, entonces como es liviano lo podemos poner en cualquier lugar. Cuando digo liviano quiere decir que estamos en 120 kilos versus 240 o algo por el estilo que tiene una pared normal, dependiendo si es hueco o macizo. El cálculo hidrotérmico, o sea, no solo que no condensa, no solo que tiene buena aislación térmica, sino que justamente esto es lo que menos se habla y lo que es más interesante, sobre todo en climas como el de acá. O sea, que es que obviamente que la inercia térmica que hace que las variaciones térmicas entre día y noche casi no se reflejen en el interior, digamos, del lado interior del muro. O sea, y ese dato es un dato más que interesante y que ha hecho que, por ejemplo, el sistema haya encontrado en Mendoza, por ejemplo, probablemente el lugar donde más difundido esté el sistema a nivel internacional, y a pesar de que en Mendoza costó mucho las autorizaciones y recién se autorizó Mendoza básicamente hace 10 años. O sea, y les digo con conocimiento de causa porque casi todas las autorizaciones las ejecuté yo y hasta ese momento no había prácticamente obras porque no estaba autorizado. Y hoy, si alguna vez ustedes van a Mendoza, cualquier barrio privado, es casi imposible no encontrar casas del sistema. Y una de las razones es esa, la variación térmica, o sea, es un elemento medianamente, con una construcción sencilla, medianamente barata, térmicamente excelente, sobre todo para lugares donde hay mucha variación día-noche, ¿no? Sobre todo para eso. Y después lo otro que es sísmico, ¿no? Entonces, cuando unís todo eso y lo conjugás con unas arenas convenientes, obtenés un muy buen resultado. Acá las arenas las tienen, la variación térmica existe, todo eso existe acá con la bonanza que encima tenemos la planta acá, a menos de 100 kilómetros, ¿no? Entonces las capacidades estructurales ya hablamos, están sobrados, resistencia al fuego.
Bueno, la resistencia al fuego, digamos, según un catálogo son 110 minutos, pero eso no es medianamente mentira. ¿En qué sentido? Cuanto yo más revoque le ponga, más vamos a ganar. O sea, si por alguna razón alguien quiere llegar a 120, muy fácil. En vez de tener 3 centímetros de revoque, tendrás que tener 3 centímetros y medio y ya está. No hay mucho tema. Las pruebas de fuego se hicieron con carga, o sea que todo se pudo ver. Respecto al tema sísmico, bueno, como dijimos, tiene autorización del INPRES, en planta baja sin ningún tipo de restricción y en otras plantas con cálculo, digamos, sísmico. Resistencia a los vientos huracanados, bueno, yo les conté que nosotros también hace tiempo, si ustedes se meten en nuestra página, van a encontrar que hay una zona en la página que, bueno, que está en inglés, porque, bueno, son solamente servicios para empresas o clientes de afuera que trabajan con el sistema. Y nosotros ya tenemos muchas casas diseñadas en Estados Unidos y dentro de esas casas diseñadas, bueno, hay muchas casas que están pensadas para tornados tipo 5, que son 270 millas por hora. O sea, obviamente, digamos, prácticamente se bancan cualquier cosa. Desde ya que todo a ese nivel de diseño, obviamente necesitan cálculo, necesitan refuerzos y algunas cositas más, ¿no? Pero prácticamente ese tipo de performance es imposible de alcanzar con otro sistema, ¿no? Bueno, dentro de esos testeos, obviamente se hace este testeo que se llama impacto duro y blando, que es básicamente testear si el panel resiste cuando viene un huracán y se lleva puesto un poste de luz o algo por el estilo y choca contra el muro, si es que se la aguanta o no. Bueno, acá ni figura, pero también se han hecho todos los tests en su momento de balas, o sea, desde Magnum hasta FAL, y también se la aguanta. Obviamente todo eso depende de las calidades de revoque, pero con las calidades estándar, digamos, que nosotros mencionamos, se lo tendría que aguantar. También se han hecho pruebas de explosiones, pero esos son paneles con doble malla. Eso en realidad fue el Pentágono el que estuvo detrás de todo eso. Ventajas, como dijimos, es sustancialmente más rápido, sustancialmente más liviano, sustancialmente más térmico y también más barato porque obviamente como hacemos más rápido, el costo está casi, digamos, dependiendo de la comparativa, está más o menos en línea, dependiendo del momento de todo. Hoy básicamente estamos hablando de un costo ejecutado de alrededor de 40.000 pesos por metro cuadrado de muro, ¿no? Ejecutado, básicamente. El panel estamos alrededor de los $17 por metro cuadrado, más impuestos. Ese es el panel de 8, después se va sumando. Básicamente cuando pasamos de 8 a 10 sumamos $1 y así básicamente es lo que pasa. Obviamente siempre hay que agregarle después unas mallas auxiliares, que eso representa generalmente un 15% más de costo. Cuando digo mallas auxiliares me refiero a las mallas angulares, toda la familia de mallas. Bueno, todas las combinaciones posibles, como vemos acá, esto es lo que hace cuando uno hace más rápido una obra, gana en tiempos de obra, por seguros de obra, desplazamiento del profesional, traslado de la gente, todo eso es lo que hace. La ligereza, como dijimos, el peso propio, estamos básicamente en un peso propio de por lo menos un 50% menos. A ver, eso me dicen, che, Lucas, eso representa un montón. Bueno, a ver, en términos de peso propio, en un edificio de planta baja más 4, que es el límite, nos ahorramos el peso de un nivel entero. Ahora, como obviamente están las cargas útiles, eso nos representa un ahorro, digamos, de ese 50%, porque yo, por más que el peso propio sea de la mitad, las cargas útiles siguen siendo las mismas. Bueno, reducción de todo lo que estuvimos hablando y obviamente son de los sistemas que configuran todas las normas IRAM 11.200 que tienen que ver con eficiencia energética. Cada después
cada jurisdicción sacó la normativa. Y acá, bueno, hablando del aporte a la salud, esto es básicamente una cosa que la gente no le presta mucha atención, pero en realidad es la respuesta a casi todas las cosas que nos pasan y que le pasamos al costado, porque bueno, es un temita. A ver, la gente, esto, cuando nosotros vamos en el auto siempre se empaña el vidrio y siempre entonces tenemos dos alternativas, ¿no? La primera alternativa es subir la calefacción y entonces empieza a ser agobiante, o poner el aire acondicionado porque tiene un deshumidificador y lo salvamos, ¿no? Bueno, acá pasa algo parecido. A ver, la gente piensa que con una calefacción va a solucionar todo, ¿no? Independientemente de que tengamos una pésima aislación. Y no se soluciona, porque ¿qué pasa? El tema es que si hay una diferencia, como acá indica, de más de 2 grados entre la temperatura ambiente y la temperatura del paramento, se generan un núcleo. O sea, entonces eso es lo que muchas veces después se explica, los problemas justamente bronquiales y todo eso, en realidad viene de eso. Y encima, en la Argentina le agregamos un problema extra que es este, que es muy sencillo, pero bueno, nosotros lo tenemos como naturalizado. Y bueno, que es que acá en la Argentina nadie tiene un climatizador. Todos tenemos un equipo de aire acondicionado o de calefacción. Entonces, ¿qué quiere decir? En lugares donde hay una variación térmica muy grande, sobre todo noche y día, por ahí uno deja a los chicos a dormir con una temperatura, tranquilo, va al cuarto y de repente a las 3 de la mañana están todos tiritando porque se escaparon, porque tenían calor, y después a las 3 de la mañana empezó a hacer un frío total y no hay un sistema automático de regulación, a eso me refiero. O sea, tenemos que estar nosotros prendiendo la calefacción o apagándola o lo que sea, digamos, porque quedamos siempre en offside. Bueno, la única forma de no quedar en offside es tener, digamos, una aislación térmica más o menos respetable. Bueno, por eso tenemos certificados LEED y demás de productos. Hay barrios donde ese tipo de certificado, por ejemplo, digamos, en puertos del lago, en segundo Nordelta, llamémosle, donde te dan puntos por este tipo de situaciones y te bajan los derechos de construcción y demás. Y bueno, ese tipo de situaciones se han venido imitando en varios lugares del país. Acá vamos a ver la losa, que es la que la gente en general descree de cómo trabaja. Bueno, la losa tiene menos ciencia de lo que la gente intuye. A ver, la losa trabaja de esta siguiente manera. Nosotros tenemos una zona comprimida y una zona traccionada. La zona traccionada siempre va a pasar, o sea, la resultante, en este caso la traccionada, sobre el alambre inferior. La zona comprimida en realidad está como a 1 centímetro, dependiendo del espesor total de acá, de la malla superior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La parte entonces de arriba, la compresión la toma la capa de compresión que ponemos, que justamente es 5 centímetros de un H21 superior, y la parte traccionada lo toma naturalmente la malla. Por eso es que nosotros, por ejemplo, podemos ver en alguna etapa de obra la malla vista abajo sin ningún problema, siempre y cuando la capa de compresión exista. ¿Por qué? Porque el panel, si yo les pongo este panel ahora en una obra, ¿no? Y ponemos, por ejemplo, no sé, supongamos un tramo de 2 metros, y esto lo atamos debidamente con las mallas y demás, vamos a poder caminar y probablemente no nos pase nada. ¿Qué va a pasar? Se va a deformar lindo el panel, va a quedar como un acordeón. Ahora, caer no nos vamos a caer, porque lo que va a pasar es que el acero tiene resistencia y lo que va a pasar es que va a deformarse. Para que no se deforme ese acero y trabaje como debería trabajar, necesita el elemento que le dé rigidez, que es la compresión. Entonces, lo que genera, digamos, resistencia para una losa es los conectores que vinculan un lado al otro, porque son los que vinculan la zona traccionada con la comprimida, la compresión, porque es lo que le da la rigidez para que eso no se deforme, y la malla de abajo, fundamental. Ahora, si la malla de abajo, por ejemplo, yo no la proyecto, no la revoco, la puedo dejar un tiempo largo. ¿Qué va a pasar? Va a vibrar más, tiene riesgo de deformarse un poco más, y no tiene la protección del cemento al acero que no es galvanizado. Pero técnicamente no pasa nada, y de hecho se ha hecho infinidad de veces como proceso constructivo. Entonces, básicamente tenemos entonces
los tipos de panel que estamos viendo ahí. Sigamos entonces, tenemos la capa de compresión, como estábamos diciendo. La capa de compresión podemos llegar hasta 7 centímetros. ¿Por qué 7 centímetros? Y arriba de eso empieza a ser una sobrecarga más que una colaboración. Tenemos entonces las dos capas que proyectamos en mortero inferior, mallas de refuerzo si es que las necesitamos. No me voy a estallar hoy tanto en estas cosas porque si no, no terminamos más. Las chapas niveladoras y demás. Y las mallas angulares, que son las que vinculan el panel con el otro. Ahora, bueno, estamos viendo ya el proceso de atado. Este atado, por ejemplo, es un atado neumático con una anilladora. Está bien, hay mejores, ahora vamos a ver. Voy a poner igual el micrófono. Este no hace ruido. Este es el atado manual, ¿no? A ver, este primer atado que estamos viendo, lo que hace ese atado es darle tensión a un panel con el otro. O sea, tratar de, antes de unir la solapa, asegurarme que entre este panel y el de al lado, digamos, el bloque de poliestireno quede tensado, ¿no? Que quede bien pegado uno sobre el otro. Eso es lo que está haciendo ahora el señor, ¿no? Con una pinza o una tenaza. Esta es la atadura, digamos, eléctrica, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de la atadura eléctrica? Bueno, acá en Argentina, bueno, en esta época del país podría ser posible, pero habitualmente el problema de las ataduras eléctricas son que los insumos son muy caros. O sea, los rollos son muy caros y en general están pensados para atados más largos, o sea, se desperdicia mucho. Y el otro tema es que dependiendo de lo que uno tiene que hacer, tienen diferentes cabezales, con lo cual tenemos que tener más de una. Dicho esto, ¿dónde se usa? Y bueno, por ejemplo, en Ushuaia, yo un día digo, ¿en qué lugar de la Argentina tendrá sentido? Para mí en Ushuaia tiene sentido. Y fui, y la estaban usando. Y sí, tiene sentido, porque a trabajar con guantes es difícil, la mano de obra ya es cara, y entonces tenía sentido usar eso. ¿En Estados Unidos la usan? Sí, la usan con las dos tipos de cabezales. Todos los lugares donde, digamos, la mano de obra tiene, digamos, sea complicada por el clima o por el valor, tiene sentido todo ese tipo de herramientas. Pero la que mejor anda habitualmente es esta, que se llama clipeadora. Ese clip, ahí lo están viendo, el clip, ¿no? El clip aprisiona. A diferencia de la anilladora, que es restrictiva y tenemos que comprar los anillos exactos, y qué sé yo, esta, digamos, se moldea, ¿no? Entonces, no importa si el alambre es grueso o fino, lo va a hacer igual. Y ahora vamos a ver un poquito lo que es las instalaciones. Es uno de los puntos más altos del sistema, la verdad que es muy eficiente. Se traza con una pistola de calor, ahora lo vamos a ver, en la medida que no sea, volvemos atrás, que no sea necesario cortar la malla, no se la corta. ¿Sí? Me parece que me falta ahí el video. Bueno, vamos a ver ahora la mezcla del mortero. Es 1-3. Es 1-3 y esto es lo más habitual y sobre todo las obras que se han hecho acá, excepto las masivas, se usan con palitas proyectadoras conectadas a compresores. Acá vemos la guía de proyección y acá estamos viendo la manguera que trae el aire, el señor que carga el mortero en la carretilla y le da la primera pasada. Esto estamos viendo ahora lo que es con revocadora continua. Las velocidades son otras, los costos de las máquinas son otras. También la calidad del revoque es otra, pero no necesariamente todo es mejor. O sea, por ejemplo, estas máquinas no admiten usar arenas de lindo calibre, o sea, arenas gruesas, porque cuando pasa eso, lo que termina pasando es que desgasta mucho las máquinas, o a veces no pasa. Tanto la otra no hay restricciones y se llegan a valores unitarios muy buenos de revoque, muy superiores a esta, pero esta lo que tiene es muy buena costura.
O sea, se van entrelazando muy bien cada una de las cosas. Ahora hay nuevos aditivos que, por ejemplo, configuran muy buenas adherencias. Ahora les voy a mostrar la vía seca. O sea, esta es una máquina. Bueno, vamos a entrar porque no lo tomo. Un segundito. A ver, ¿por qué no me lo está tomando? No sé. Bueno, esta máquina que están viendo proyecta a mucha presión y acá, por ejemplo, hicimos un chichón de 25 centímetros sin que se cayera. Entonces podemos hacer lo que queremos, es un poquito más, sucia. No sé por qué no está algo que cae mal de la presentación. Y ahora, bueno, ahí estamos viendo la ejecución de las losas. Hay varias formas de ejecutarlas, pero básicamente se apuntala. No quiero meterme tanto hoy porque para no hacerla tan larga la charla. Entonces, básicamente esto se apuntala, se puede hacer una proyección primera, digamos, para darle cierta rigidez a la malla inferior, y después se cuela el hormigón, se espera las 2 semanas, se retira todo y se proyecta, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es apuntalarla completa, o sea, completa como, digamos, en vez de estos que están habitualmente a unos 80 centímetros, ponerlos cada unos 40, por ejemplo, en realidad, o 50, y cargar la compresión arriba. Cargo la compresión, espero las 2 semanas, retiro, me va a quedar blanco abajo, pero me va a quedar perfecto. ¿Qué gano con eso? Que después cuando voy a hacer el cielo raso, vengo con una revocadora continua, proyecto sin ningún tipo de puntal en el medio ni nada, y sobre todo, que recuerden que no es necesario que el cielo raso esté regleado. Es lo más natural porque, bueno, es un cielo raso expuesto si yo quiero. Ahora, si no, puedo proyectarlo, que se vea ligeramente el entramado de la malla, y después le pongo un cielo raso duro. ¿Qué gano con eso? Y que los tiempos de ejecución son espectaculares, porque no tengo que estar regleando, no se me cae el material, vengo con una revocadora continua y puedo llegar a hacer un lugar como este en 2 días y ya está. Y eso quiere decir mucho ahorro. Vamos a ver el proceso constructivo. Disculpen, no están dando bien esto, así que vamos a pasarlo después. Yo lo paso por separado. Ahí está. Sistema Casaforma. Las ventajas son ya evidentes desde los cimientos. En efecto, independientemente del método de cimentación empleado, sean vigas de fundación, zapatas corridas o plateas, este puede ser redimensionado de modo reducido gracias a la distribución uniforme de las cargas y a la mayor ligereza, lo que se traduce en un evidente ahorro económico. En los cimientos se colocan hierros de anclajes de 6 milímetros de diámetro a una distancia no mayor de 30 centímetros que tienen una altitud de 30 a 40 centímetros y empotrados mecánicamente unos 8 centímetros para permitir la introducción y anclaje de los paneles estructurales. La fase sucesiva consiste en montar, alinear y aplomar los paneles en la base de la construcción. La operación puede ejecutarse con puntales metálicos regulables o tirantes de madera, soleras metálicas o de madera. Para garantizar la continuidad estática, los paneles se amarran entre sí y se fijan en los hierros de refuerzo. La ejecución puede realizarse con el uso de aparatos específicos o más simplemente con herramientas tradicionales que se utilizan en las obras, como pinzas y tenazas. Todos los nodos estructurales como ángulos y empalmes y todas las partes sometidas mayormente a esfuerzo están reforzadas con porciones de malla metálica de acero electrosoldada de alta resistencia para disponer de una mejor continuidad entre paredes. En las zonas con riesgo sísmico fuerte o en el caso de problemas estructurales particulares, se pueden introducir armaduras internas integrativas. Con el sistema Casaforma, el posicionamiento de los entramados ha sido extremadamente simplificado gracias a la comprobada ligereza y variabilidad de los paneles. Estructuras como balcones, cornisas y similares se ejecutan posicionando los entramados compatiblemente con la viguería y la luz de los mismos, lo que da lugar a un evidente ahorro de tiempo y a una mayor homogeneidad estructural. El posicionamiento de los entramados puede ser ejecutado tanto para soluciones de entrepiso como de cubierta.
La colocación de paredes ortogonales, losas y todo lo que se quiera anclar en el panel portante puede ser efectuada en cualquier punto, dejando los hierros de espera o integrándolos en cualquier momento. La colocación de los módulos escaleras es muy simple. Como en el caso de los cimientos, es necesario predisponer hierros de espera que puedan ser integrados o introducidos también en un segundo momento. El módulo escalera, constituido por el panel de descanso y rampas, se entrega ya listo para el recubrimiento y no requiere intervenciones posteriores para la formación de los escalones. Su solidez está garantizada no solo por la armadura colocada in situ, sino también por el propio revestimiento de malla de acero de alta resistencia. En el trazado de las instalaciones se valorizan totalmente la rapidez constructiva del sistema y la limpieza del trabajo. Los trazados se ejecutan con un simple chorro de aire caliente. A este punto, la conexión de las cañerías ya predispuestas se convierte en una operación extremadamente simple y no prevé gastos de demolición y restauración adicionales. El corte de eventuales porciones de malla permite la colocación y el alojamiento de partes de la instalación de cualquier dimensión. La instalación de cajas de derivación de instalaciones eléctricas o telefónicas, el paso o fijación y alojamiento de cables o tubos se ejecuta rápidamente. El revoque interno y externo en este caso se limita a ser el elemento de acabado tradicional. Normalmente se da una primera mano hasta recubrir los hierros y una segunda mano de nivelación y acabado. Es necesario que las distintas fases se ejecuten empleando materiales de buena calidad y respetando los tiempos de endurecimiento. Las cubiertas pueden ser ejecutadas con cualquier inclinación, forma o composición geométrica, con superficies planas, curvas o compuestas. Todo ello siempre con la uniformidad y continuidad funcional y estática característica del sistema Casaforma. En la colada de cobertura se colocará después la impermeabilización, el sistema de desagüe del agua y la capa de cobertura si ha sido prevista. El edificio ahora está listo para ser terminado y completado con la colocación de carpinterías internas y externas, solados, revestimientos sanitarios y por último para ser pintado. Bueno, ahí podemos ver un poquito el proceso también de ejecución de instalaciones, que es realmente un plus importante. Bueno, acá un poquito todo lo que vimos de sustentabilidad, aislación térmica, resistencia, bueno, todo eso sumado, bueno, a nuestro, digamos, apoyo profesional. Obras realizadas, acá, bueno, hay de todo tipo, color y tamaño, realmente, ya hay muchas obras, a ver, los certificados son por 25 años y ya básicamente hay un montón de obras que ya han pasado el tiempo, así que por eso mismo es que hoy nosotros tenemos dos certificados, la aptitud técnica y aptitud sísmica, y la verdad es que, bueno, se renuevan muy fácilmente porque realmente ya los antecedentes existen. Acá vemos, por ejemplo, este hotel por ahí lo conocen, es un hotel en la costa atlántica, en Pinamar, enfrente del muelle, que tiene esta pileta arriba, como verán, y al lado, si prestan atención, acá el constructor le gustó lo que estaba haciendo y lo terminó haciendo también con el sistema. Ese edificio es del 2005, por ejemplo. Entonces, este es el Hotel Los Llamas en Ushuaia, el Museo del Hielo en el Calafate, combinado también con estructuras metálicas. Esta casa siempre la mostramos, más allá que ya está un poco viejita, y ahora tenemos una acá en Quebrachos. En Quebrachos 2 hay una casa muy interesante, similar a esta, porque esta tiene acá un voladizo de 4,30 metros. Y la razón por la cual se lo banca es porque, si ustedes prestan atención, imagínense que esto no existe y esto fuese como un balcón y sus dos muretes laterales, ¿no? Entonces básicamente trabaja por forma, pero a su vez cuando esto se junta también con la losa, y acá seguramente hay un tabique interno, todo eso trabaja como si fuese un tubo estructural, ¿no? Planteado arriba de la casa. Y eso es lo que nos permite hacer cosas que, a ver, en hormigón sería imposible,
¿Por qué? Porque el peso propio ya te juega en contra. En un tipo steel frame vivirías volando, digamos, se movería todo el tiempo. Entonces, la verdad que sacando Casaforma es medio difícil de ejecutar este tipo de cosas, porque todo esto está trabajando originalmente, de vuelta, si esto de arriba no existiese, este muro sería una ménsula. Pero después, como dije, trabaja por la totalidad. Viviendas unifamiliares, está por ejemplo Radatili, tiene hasta una pileta adentro, tenemos acá, bueno, Escobar, bueno, esto es un poco por geometría, este es un polista conocido. Acá tenemos también con arcadas enormes, o sea, hay una variedad. Esta casa, por ejemplo, este garage se resuelve porque esto trabaja como vía invertida. A ver, al tener muros, al tener nuestros muros acero, a diferencia de los muros de ladrillo, podemos trabajar no solo a la compresión, sino a la tracción. Entonces eso nos permite que cualquier muro que esté arriba se comporte como vía invertida. O sea, vía invertida quiere decir que es una vía que en vez de estar debajo del nivel de la losa está arriba. Entonces por ahí podemos hacer que, por ejemplo, un muro que está arriba de una terraza sea en realidad la viga que tengamos para no ver una vía dentro del living, ¿no? Esta es la casa de acá, acá de Quebrachos 2, no sé si alguno la conoce, es de la escribana, ay, ahora no me acuerdo el nombre de la escribana. Bueno, esta es muy parecida en cuanto a las dimensiones, solo que un lado es más cerrado y el otro más abierto, ¿no? Y bueno, diversos proyectos también sociales se han hecho de diferentes niveles y demás. Así que, bueno, aquí terminamos Paso de Jama y la Antártida. Bueno, esto es básicamente la primera presentación. Ahora hacemos un break. También, bueno, acá les voy a mostrar un poquito de cerramientos. Este edificio ahora salió un artículo en el Clarín de este edificio hecho en Córdoba. Y ahora es en Río Cuarto también para mostrar cosas también cercanas acá por ahí. Yo sé que ustedes suelen ir a Córdoba. Estas son cabañas arriba digamos, de estructura metálica. Esto creo que son los Reartes, no estoy seguro. No, Calamuchita ahí. Y, bueno, garage, lo que sea. Esto, por ejemplo, en Villa Mercedes tenemos una casa muy parecida a esta, que está en Los Caldenes. Espectacular, con un voladizo tremendo. En Quequer, un edificio también lindo acá. A ver si me toma el video. Ahí está. O sea, se han hecho para todo tipo de proyectos. En algunos proyectos de edificios se ha usado también como cerramiento, pero bueno, obviamente ahí se desperdicia la capacidad estructural, ¿no? Pero se sistematiza un poco más. Esto es integral. Bueno, esto es un poco para mostrar que las calidades se pueden llegar a las calidades que querramos, ¿no? Así que, bueno. Tiene su ventaja desde el primer momento. La economía del sistema se observa desde el cómputo mismo de la obra, también en el seguimiento y la dirección. Debido a la menor cantidad de elementos intervinientes, también resulta más simple el armado de presupuestos, la compra de materiales, el transporte y el acopio, requiriéndose menos camiones y reduciéndose considerablemente el consumo de combustible. Debido a su liviandad, la mayoría de los proyectos son fundados con una platea. De este modo, se evitan tareas de excavación y la necesidad de grandes maquinarias. El sistema es de simple montaje, no requiere mano de obra calificada ni herramientas pesadas y complejas. El trazado de las instalaciones mediante la simple depresión del poliestireno no requiere de ayuda de gremios para el picado y revocado, ni gran limpieza posterior del sector. A su vez, la proyección neumática del revoque estructural permite revocar a velocidades de 5 a 8 veces más rápidas. La sencillez general del sistema se traduce directamente en un ahorro de limpieza de obra y en volquetes,
mejorando a su vez la sucesión de tareas en la programación de las mismas. Esto permite la entrega anticipada del inmueble, acortando los efectos de posibles ajustes inflacionarios. Pero las ventajas del sistema no terminan en los cortos tiempos de obra. Los paneles Casaforma proporcionan una excelente aislación térmica que sobrepasa con exceso los requerimientos prácticos y normativos. Estos desempeños térmicos contribuyen a disminuir los costos del acondicionamiento térmico en un 70%, tanto en verano como en invierno durante toda la vida. La construcción se consolida sustentable, ecológicamente eficiente, que no solo se adapta a las normas y exigencias vigentes, sino que mejora su valor a la hora de una posible venta. Los paneles Casaforma poseen una resistencia al fuego directo de 110 minutos. Es autoextinguible, químicamente inerte y no tóxico. El sistema tiene una resistencia estructural apta para soportar todo tipo de solicitaciones y cuenta con un certificado de aptitud técnica, otorgado por el Ministerio de Planificación Federal, siendo hipotecable a 30 años y apto para los créditos Procrear. A su vez, la continuidad de todos los elementos estructurales y la ausencia de puntas de ninguna clase hacen a los mismos monolíticos, brindándoles por lo tanto capacidad de carga y un comportamiento sismo resistente. El sistema cuenta con un certificado de aptitud sísmica. Con Casaforma obtenés todos estos beneficios dándole valor a tu vivienda, consiguiendo una construcción superior, ecológicamente eficiente y más perdurable que las tradicionales. Asimismo, el recorte en los tiempos de obra anticipa la puesta en marcha de tu emprendimiento, reflejándose directamente en el recupero de tu inversión. La versatilidad para el diseño y la compatibilidad con otros sistemas constructivos y terminaciones va a permitirte mayor libertad a la hora de proyectar tus ideas. Casaforma es construcción superior a menor costo. Bueno, hasta acá terminamos. Si tienen unas preguntitas hacemos después el break y vendrá después SIP, que va a ser un poquito más corto. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo Dale. Yo ahí veo que la malla está tomando el terreno. Pasarle. A ver si le puedes pasar. O si no, le pasamos porque yo me quedo con el de... Yo veo ahí que la malla de acero está tocando el tergopol. Sí. ¿Eso siempre queda así? Sí, sí. No hace falta que el No. hormigón proyectado No, quede lo por que abajo de la pasa, malla. primero como yo explicaba que los puntos en contacto son chicos, pero aparte pasa lo siguiente, con la presión del mortero y cuando se genera el calor, digamos con el fragüe, yo lo he visto porque me he tomado el trabajo de hacer las pruebas, cuando yo lo corto, por lo menos 2 o 3 milímetros detrás de la malla queda tapado igual, o sea, en la zona de contacto, porque el EPS por el calor que se genera se deprime. Sí. Hola, buenas noches. Sí. Tengo una consulta con respecto a las instalaciones. Una vez que pasamos con la pistola de calor para generar la depresión para los conductos, en el caso que necesitamos cortar, ¿hay que reforzar ese corte? Sí, o... sí, a ver, no, eso sí, con la malla plana, que es de la misma familia, a ver, en general uno no lo tiene que hacer, pero cuando lo tiene que hacer, ningún problema, se corta, se deprime el poliestireno, se pasa a la instalación y se vuelve a empalmar con con un solape adecuado y ya está. O sea, me refiero con solape adecuado, quiere decir que vamos a tener, no sé, unos 5 centímetros de integración para un lado para el otro. ¿Y hasta qué punto podemos llegar a cortar esa malla? Ningún problema, cortás todo lo que necesites, o sea, nunca ha habido problema respecto a eso, o sea. Gracias. No. Vamos así por las dudas. Así es más fácil para ustedes. ¿Qué espesor de panel se utiliza en Mendoza y qué espesor de panel se utiliza, por ejemplo, en el Calafate? Buena pregunta. Mirá, a ver, desde el punto de vista para el cumplimiento de las normas IRAM, las 11.600, eso, a ver, viste que el país se divide en zonas bioclimáticas. Básicamente, mira, en Mendoza incluso con un panel de 8 está, excepto que sea de alta montaña, ¿no?
O sea, cuando vos ya vas a alta montaña, ya sí, ya tenés que ir por lo menos con un panel de 10, ¿no? En el sur, por ejemplo, a ver, en el Calafate o en otros lugares arrancan de 10 y por ahí llegan a 12. Pero lo que pasa es que a la hora de la elección del panel no es solo una cuestión netamente térmica, sino también de facilidad de montaje y todo lo que yo explicaba. Por ejemplo, a ver, tratar de montar un panel de 8 en Comodoro Rivadavia es muy complicado, porque necesitas un nivel de apuntalamiento tremendo. Entonces, en general, lo que se utiliza siempre es un espesor más grueso en el afuera, pero no solo por lo térmico, o sea, y esta es la parte buena, porque, a ver, hay como cierta coherencia en esto, ¿no? A ver, el panel que va afuera me conviene que aparte sea, digamos, más grueso por varias razones, porque durante el montaje es más fácil de montar, y ese que resiste la presión, porque encima para futuro me va a dar más aislación térmica y más espacio para jugar con aberturas y que no me quede la abertura a filo de muro, ¿viste? Y pará, y te digo la última. Y adentro, ¿viste? Yo explicaba también el tema este de la rigidez. En realidad, si bien los paneles se comportan, ya expliqué todo cómo se comportan, cuanto vos tenés un panel más fino, con más cemento, la rigidez es más alta. Entonces, para el núcleo, digamos, de la casa, te conviene más tener un panel por ahí de 8, con 3 centímetros o 3,5 de cada lado, que tener un panel de 10. Porque si yo le pongo más hormigón al del centro, lo que gano también es más acústica. Gano un elemento más rígido que me rigidiza más el conjunto como superestructura, pero a su vez no tengo un espesor tan grande, o sea, porque no consumo espacio interno, y a su vez tengo más rigidez que me da más acústica. Y uno de los beneficios de los que no hablamos ahí es que obviamente, a ver, vos generalmente cuando construís con un ladrillo lo más común, ¿no? Hueco cerámico portante del 18, ¿no? 20 centímetros. Bueno, acá básicamente si vos querés hacer algo normal y le vas a estar poniendo un panel de 8 que va a dar 14 o uno de 10. Casi nadie acá usa arriba de 10, o sea, pocos casos. Con lo cual te vas a estar ahorrando superficie interna, ¿no? Y lo dijiste en un momento, pero no me acuerdo. ¿Cuánto es el peso por metro cuadrado de...? El precio por metro cuadrado, obviamente, depende de las cantidades y todo eso, por eso y está más o menos en relación a los $17 por metro cuadrado. ¿Y el peso? El peso. El peso, entendí el precio. El peso, 120 kilos por metro cuadrado. Obviamente, como dije, eso poniendo 3 centímetros de cada lado, si por alguna razón querés ponerle más, por lo que explicaba de, no sé, tema fuego, tema acústico, lo puedes hacer medio centímetro más de cada lado, no tiene contraindicación y obviamente va a ser un poquito más pesado. Y en el caso de que ya esté construido y se quiera hacer, qué sé yo, no sé, agregar cañería de agua, por ejemplo. Mira, como por ahora obviamente se puede, efectivamente, a ver, así como trazar las instalaciones es sumamente fácil y conveniente, enmendarlas es un poquito más complicado, porque tenés que cortar, digamos, el hormigón con una moladora, ¿no? Con disco. O sea, se corta hormigón y haces así, mira, haces una raya en horizontal, otra en horizontal, después en vertical y empezás a palanquear para sacar el revoque, ¿entendés? Lo que pasa es que siempre vas a tener que hacer un agujero más grande de lo que tenés que hacer, porque necesitas reempalmar después la malla en el caso que vos la rompas. Te soy sincero, la verdad que yo estoy hace 18 años en la empresa y no, prácticamente creo que tuve un solo caso que tuvieron que hacer eso. Pero bueno, a ver, también siempre es una variante a través del tiempo que pase. A ver, lo cuento esto de la experiencia porque la verdad es que me he topado con constructores de todo tipo, color y tamaño. Y, o sea, cuando digo eso quiere decir que me han tocado algunos bastante malos. Y aún así no hemos tenido casi problemas con instalaciones, por ejemplo, de agua y eso. Y yo creo que una de las razones es porque donde vos deprimís, revocás y queda como encamisado también por el revoque, ¿entendés? Entonces queda como más protegido. O sea, no se mueve casi esa cañería. Y no hay problema con el tema de que no es... Ahí se corta la continuidad estructural. ¿En qué sentido? Si se corta una pared hacia lo largo para pasar una cañería nueva. Bueno, ahí obviamente hay que hacerlo con cuidado y ver si
amerita hacer un apuntalamiento transitorio desde ya. Pero pensá siempre también que, digamos, el estado de cargas, lo que yo decía, la capacidad portante es muy alta, aunque es verdad que un trazado horizontal corta la continuidad de carga. Pero recordá también que como vos tenés muchos conectores que pasan de un lado al otro, a mí me ha tocado ir a obras masivas y donde por H o por B hacían cualquier cosa, y en una de esas, literal, de un lado había más o menos, habían cortado la malla por casi 3 metros y pico. ¿Y por qué? Porque no había llegado la inspección del gas, ¿entendés? Entonces, o sea, en realidad no es que la habían cortado, disculpa, no le habían revocado. Entonces había quedado toda la carga transmitida solamente por los hierritos que pasaban y en ese caso en los dos lados. O sea, de los dos lados nunca habían revocado. O sea, estamos hablando de tres... Y se la bancaba, porque obviamente el acero tiene una resistencia y como el tramo era chiquito, no llegaba ¿entendés? A ser tan esbelto. Obviamente no te lo recomiendo, obviamente está mal, pero la experiencia indica que igual se la bancaba. Acá un viejo cliente. No le pagué para que venga, pero bueno. Exactamente. No, una de las ventajas que tiene es cero mantenimiento. El mantenimiento. Cero mantenimiento, nunca más renegar. Es decir, no es como la tradicional que tenés que estar permanentemente, viste, haciendo reboques, pintando. Yo tengo los departamentos 10 años y por decirte, y nunca toqué un reboque, ni una pintura, nada, no hace falta nada. En eso impecable. Y eso que Néstor arrancamos, mirá, yo creo que Néstor lo tuyo tengo como 14 años más. Sí, 12, 15 años. 15. Y no más, 15 seguro. 15 seguro. Y el constructor éramos todos nuevos, ¿no? O sea, en Vicuña Maquina. Entonces, me refiero, obviamente, siempre y cuando se haga más o menos con un criterio saludable, o sea, sí, la verdad que funciona y sobre todo, vuelvo a repetir, hay lugares donde funciona mejor que otros por diferentes condiciones. O sea, por ejemplo, la arena es un dato importante. Acá, por ejemplo, la arena es buena, con una salvedad, que no sea sucia, ¿no? O sea, si vos me preguntás en cuanto a la granulometría de la arena, espectacular. O sea, acá la Anchori creo que es, ¿cuál es? No, una medio naranjita, ¿cómo se llama la que tienen ustedes acá? La arena, la de Jarilla, muy buena. O sea, la de Jarilla, si está limpia, es buenísima. En Mendoza tienen la Anchori. Si vos combinás un poquito de esa de Jarilla con un poquito de Anchori, ponele, te da una cosa muy linda. Lo que pasa es que obviamente no en todos los lugares se puede hacer esa combinación y por el otro lado, en todos también tenés algún pero que, por ejemplo, algunos te pueden mandar la arena pero muy húmeda, entonces de repente te hacen mal la mezcla porque la arena ya viene húmeda porque es lavada y viene pozo, después también es otro que viene justamente muy sucia, o sea, bueno, hay que prestar atención como en cualquier obra por esta situación. Bueno, si alguien más quiere hacer, y si no, vamos a un poquito al ágape y así nos tomamos por lo menos 30 minutitos y volvemos con el otro que lo vamos a tratar de hacer más rápido, pero que quiero que lo conozcan. Bueno, gracias.